Miércoles 29 de mayo. Hermanos, estamos ya en estos últimos días ya de este mes de mayo y es como siempre una bendición, un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 10, versículos del 32 al 45. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir, y a dar su vida por la redención de todos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación de este capítulo 10 de San Marcos. Y el relato que hoy hemos leído, pues es un relato muy especial y que nos deja a nosotros muchas enseñanzas. Los primeros versículos nos dicen que Jesús y sus discípulos van camino a Jerusalén, ¿verdad? Un camino que inició desde Cesarea de Filipo. En aquel momento, cuando Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron: bueno, unos dicen que eres Jeremías, que eres Elías. Pero él les preguntó luego a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y conocemos la respuesta, ¿verdad?, del apóstol Pedro, que le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Con esa respuesta, el Señor estaba dando ya por terminada el proceso de presentación o de manifestación a ellos, pues ya ellos lo habían identificado. Y es acá donde les dice: ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a morir. Y es ahí donde comienza, hermanos, ese camino, ¿verdad?, rumbo a la cruz. 8 días después llega a un monte donde sube con Pedro, Santiago y Juan, se transfigura frente a ellos, luego desciende y continúa su viaje. Aquí es donde ahora nos encontramos, donde se nos dice que el Señor va camino a Jerusalén. Y Jesús, dice la palabra, que se les adelantaba. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente tenía miedo. ¿Por qué estaban sorprendidos los discípulos y por qué la gente tenía miedo? Es porque recordemos
que según ellos, según los apóstoles, según la gente que le acompañaba, Jesús iba a Jerusalén a tomar el poder de la nación, ¿verdad? Según ellos, Jesús va ahora ya dispuesto a arrebatar el poder, a expulsar al imperio romano y obviamente pues a implementar su reino. Esto porque así ellos lo concebían. Ellos concebían que Jesús es el rey del reino de Dios. Eso era cierto. Eso es cierto. Pero ellos también pensaban que en ese momento era cuando el Señor iba a implementar su reino. Por esa razón es que vamos a entender la petición que le va a hacer Juan y Santiago, ¿verdad? Que es parte también de este mismo relato. Pero notemos, Jesús va adelantándoseles y los discípulos pues van un poquito sorprendidos y la gente tenía miedo. Pero Jesús no se adelantaba por eso, porque sabemos que el Señor no va a arrebatar el poder, ¿verdad? El Señor pues no se les adelanta porque le urge recibir el poder, no, ¿verdad? Obviamente el Señor se adelanta para tener un espacio donde poder hablar con sus discípulos sin la interferencia de la gente. Y por eso se nos dice que el Señor tomó aparte a los 12 y se puso a hablarles, claro, ¿verdad?, de lo que le iba a suceder. Ahora, ¿por qué el Señor aquí nuevamente va a hablarles sobre lo que le esperaba en Jerusalén? Y era por lo mismo, hermanos, era porque ellos, obviamente, habían entendido mal el reino de Dios. Ellos estaban esperando que Jesús se levantara en armas para poder tomar el poder. Entonces el Señor ve la necesidad de aclararles, ¿verdad?, a lo que van. Sin embargo, ellos pues no lo entienden. Y por esa razón es que el Señor les va a decir, ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo, a matarlo, pero al tercer día resucitará. Hermano, dígame, ¿qué más claro el Señor les podía hablar a ellos? ¿Qué más claro les podía decir? Miren, vamos donde me van a escupir, me van a traicionar, me van a capturar, me van a tener como un delincuente y finalmente me van a matar. O sea, el Señor, insisto, se los estaba diciendo. El problema es que ellos estaban enfocados en otros intereses. Y como estaban enfocados en otros intereses, no podían entender en ese momento o no escuchaban al Señor lo que Él les estaba diciendo. Y esto lamentablemente, mire, a mucha gente le sucede. Fíjese que mientras están enfocados en sus propios propósitos o necesidades, se olvidan, ¿verdad? Se olvidan de que es el Señor el que obviamente tiene el control y que hay cosas más importantes a veces que eso que nosotros consideramos que lo es. Y vea, aunque el Señor ahora les está anunciando nuevamente su muerte, los discípulos andan por otro lado. Y muestra de eso es lo que Santiago y Juan le van a pedir. Porque es aquí donde dice que entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Estos dos hermanos. Y le dijeron, maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él le dijo, ¿qué es lo que desean? Ellos le respondieron, concede que nos sentemos
uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. ¿Qué buscaban Santiago y Juan con esa petición? Y claramente, hermanos, podemos entender que lo que ellos buscaban era poder, ¿verdad? Porque claramente sabemos nosotros que aquellas personas que se sientan a la derecha y a la izquierda de un rey son personas que tienen mucho poder. O diríamos hoy en día, ¿verdad? Aquellas personas que están cerca del presidente de una nación, cerca de personas con poder. Por supuesto, esas personas pueden y tienen acceso, ¿verdad?, a ese poder. Pues aquí es donde ellos le están pidiendo a Jesús sentarse a la izquierda y a la derecha del Señor. Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo. Y en realidad no sabían porque no entendían ellos todavía en qué momento se iba a realizar ese momento cuando Jesús se siente en su trono. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, es interesante cuando nos describe ese momento que llama el juicio de las naciones, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús, cuando el Señor se siente en su trono para juzgar a las naciones. Ahora, es interesante porque Jesús les dijo, ¿pueden ustedes pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Y vea que ellos le dijeron, sí podemos. No tenían ni idea, hermano, ni idea de lo que el Señor les estaba hablando, pero ellos dijeron, sí podemos. Ahora, el Señor les va a confirmar y les va a decir, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Ahí el Señor Jesús les estaba confirmando verdaderamente que la prueba que el Señor está pasando en este momento, también ellos la iban a pasar, ¿verdad? O sea, el juicio, la persecución, todas esas cosas, también los apóstoles tuvieron que pasarlos más tarde, ¿verdad? Pero vea que le dijo el Señor, pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Hermanos, el Señor acá está dando por sentado que sí existen esos lugares, que sí va a haber una persona que va a estar a la derecha y otra persona que va a estar a la izquierda en su trono. Usted dirá, ¿quiénes son? Imagínese usted a quiénes el Señor va a sentar a su derecha y a su izquierda. Y para nosotros es difícil poder entender a quiénes el Señor va a sentar en esos lugares. Porque para nosotros, hermanos, hay personas que tal vez merecerían ese mérito. Pero recuerde que ya no va a ser por criterios humanos, sino que va a ser, obviamente, por el criterio del Señor. Entonces, el Señor está diciendo que sí existen esos lugares, pero que es el Padre el que ya los ha asignado, esos lugares, a saber a quién personas, pero ya están asignados. Ante todo, creo que hoy es cuando podemos nosotros reconocer que las cosas de Dios, las cosas en el reino de Dios, son diferentes, hermano. Como acá, obviamente, nosotros vivimos o nos gobernamos, ¿verdad? Es muy diferente. Tal vez en el reino de los cielos, como a veces lo hemos escuchado, nos llevaremos sorpresas, ¿verdad? Porque
es el Señor el que juzgará, y es obviamente bajo su voluntad que se vivirá en ese lugar. Ahora, note que cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, dice que se indignaron contra Santiago y Juan. Pero aquí, hermanos, podemos nosotros entender, o más bien preguntarnos por qué se indignaron. Si en realidad lo veíamos la semana pasada en el capítulo 9 de este Evangelio de San Marcos, eso era el deseo de todos, fíjese. Recuerde cómo se nos presenta en el capítulo 9, cuando Jesús va con ellos, y Jesús les dijo que discutían por el camino. Y dice el texto que ellos se quedaron callados, porque lo que habían discutido era quién de ellos era el más importante. Y nosotros pues sacábamos conclusiones, ¿verdad?, de que todos daban sus alegatos al nivel de importancia que ellos merecían. Pero aquí es donde, si vemos que todos los apóstoles tenían el mismo anhelo, hoy ellos se dan cuenta que Santiago y Juan se les adelantaron. Y por eso es que se indignan con ellos, ¿verdad? Porque se les adelantaron en la petición que todos querían hacer. Pero esa situación sirvió para que el Señor Jesús dice que reuniera entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. El Señor claramente hace la diferencia entre los líderes de las naciones, entre los jefes de las naciones y los líderes en su obra. Porque si hay en el mundo, hermano, la persona que gobierna se cree dueña de todo lo que se le ha asignado, y ha sido por el pueblo, por cierto, en la obra de Dios, recuerde, la obra es de Dios, y nosotros solo somos servidores de Dios. Pero les dijo el Señor, si en el mundo se maltratan por el poder, por la ambición, oiga, entre ustedes no debe de ser así. Es más, les va a decir, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Esto, hermanos, verdaderamente es importante y es fuerte, porque el Señor ahora les está diciendo, ok, ¿quieren ustedes ser grandes? Está bien, comiencen, les dijo, siendo el servidor de todos. O sea, el Señor está hablando de que aquel que quiera ser grande, que debe verdaderamente de servir, para que la grandeza consista en el servicio, consista en la humildad, en la obediencia, ¿verdad? Y que de esa manera sea Dios quien lo exalte. Pero también el Señor lo va a decir, que el que quiera ser grande o quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Por eso, hermanos, creo que es hermoso cómo la obra de Dios nos adelanta siempre para poder darnos a nosotros esas respuestas, ¿verdad? Para poder animarnos a seguir adelante. Y termina el texto de hoy cuando dijo el Señor, así como el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar la vida por redención de todos. Hermanos, esto es hermoso, porque nuestro Señor Jesucristo claramente lo dice, Él no vino a que lo sirvieran, Él no vino para tener servidores, Él vino para servir, y de esa manera cumplir la voluntad del Padre. Por eso yo le animo, para que nosotros podamos también tener esa humildad, tener esa obediencia de servirle a Cristo, de ser esos siervos, para que de esa manera, hermanos, sea el Señor el que nos exalte. Mire que dijo Jesús, el que quiera, aprendan, dijo,
porque el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir. El Señor mismo se dispuso a servir, y nosotros debemos de ser servidores para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso, en este hermoso día, sirvámosle a Dios, sirvámosle con entrega, para que el Señor en su fidelidad pueda obrar en nuestras vidas. Que el Señor, hermanos, haga su obra de bendición en nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.